El 2 de abril de 1982 se escribió una de las páginas más oscuras de la historia argentina, la Guerra de las Islas Malvinas. El conflicto bélico fue el producto de grandes desatinos e incompetencia del Estado, enviando a jóvenes de entre 18 y 20 años a pelear por una causa justa, pero sin los recursos necesarios. A fin de perpetuarse en el poder y ocultando desaparecidos y diversos desastres políticos, los militares improvisaron una guerra que contamos hace 37 años. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La guerra dejó un saldo trágico, 649 muertos en combate, más de 1000 heridos, y como si esto fuese poco, los que volvieron tuvieron que cargar con la mochila de la posguerra, cargaron con la invisibilización y con los recuerdos de Malvinas. Así, fueron más las muertes por suicidio después de la guerra que los muertos en combate. Pero, ¿cómo vivir después de la guerra? ¿Cómo encaminar una vida? ¿Cómo descansar en paz luego de esas noches en las que solo se escuchaban disparos, bombas y gritos de soldados caídos? ¿Es el Evangelio de Jesucristo suficiente para todas las personas y circunstancias extremas como una guerra? ¿Qué debe aprender un cristiano de dicha historia? En este programa vamos a escuchar en primera persona el relato de Malvinas y además del poder del Evangelio cambiando vidas. Bienvenidos a Iluminados por su Palabra. Mi nombre es David Balbuena, aquí estoy con buena compañía y esa es la carta que nunca llegó, que nos narraba Soledad, y es la carta que nunca llegó de muchas personas. Pero hay otras cartas que llegaron y hay otras vidas que volvieron, más precisamente la vida de mi papá. Así que, Albert, tenemos una grata visita en esta noche. ¿Cómo estás, Albert? Agradecidos al Señor por esta nueva oportunidad de estar juntos. Y como vos decías, David, con tu papá, con la presencia de tu papá, Carlos Balbuena. Así que, Carlito, para mí es Carlito, nos conocemos de hace años. Es un gusto poder tenerte en medio nuestro. Y bueno, siempre quedó en mí ese deseo de poder charlar con vos sobre lo que vos viviste allá en Malvinas. Así que hoy el Señor nos da la oportunidad de estar juntos en este programa. Muchas gracias, buenas noches a todos, a ustedes dos y a todos los oyentes. Es bueno dar este panorama, me parece, ¿no? Yo no viví en esta etapa, pero ustedes sí vivieron. Albert, no estuviste en la guerra. ¿Qué edad tenías en el 82? En el 82 tenía 22 años. Yo hiciste servicio militar, ¿no? El servicio militar, la colimba, como nosotros le decíamos, en el año 79. Yo tendría que haber entrado en enero de 1979, después de haber el año anterior, el día del sorteo, que era en mayo, no recuerdo qué fecha, rogando al Señor que no me toque. Bueno, salió un número alto, así que me tocó, y estaba esperando que me llamen, pero ya venía retrasado todo por la casi guerra que tuvimos con Chile en el año 1978. Los oyentes tal vez los más mayores recuerden, los jovencitos por ahí no, pero estuvimos a punto de entablar una guerra contra Chile, este gobierno militar que en ese momento estaba a cargo, y estaba programado iniciar la guerra aproximadamente, no sé Carlos, corregime vos, pero alrededor del 22 de diciembre de 1978, con superioridad de armamentos nosotros, o sea, la guerra prácticamente estaba ganada. Y gracias a la intervención de nuestro Dios, decimos nuestro Dios, las personas dirán, bueno, fue la intervención del Papa, pero el Señor no permitió que esa guerra se llevara adelante. Pero muy poco después se va a entablar la guerra de Malvinas, fue tremendo. Así que yo entro a la colimba, en lugar de haber entrado en enero, se postergó por la guerra con Chile, que no fue,
y entré en mayo de 1979 al servicio militar, me tocó la Fuerza Aérea. En este programa queremos escuchar acerca de la guerra de Malvinas y un testimonio viviente, pero también de lo que Dios hizo, ¿no? De cómo cambió la vida de mi papá y cómo Dios obra por su palabra en nuestras vidas. Y queremos invitarlos a hacer preguntas también, vamos a hacer alguna entrevista, preguntas, y queremos hacer esta conexión terrenal con las cosas espirituales y el llamado, esta visión cristiana acerca de este tema de Malvinas. Y para eso nos pueden escribir al 11 37 57 69 33. Pero la primera pregunta es, papá, ¿cómo te convocaron, no, a la guerra de Malvinas? Yo hice el servicio militar en el año 81. Salí en la primera baja, es decir, los primeros que salen, en noviembre del 81. Y en abril del 82, después del desembarco, una noche, una madrugada, a las 4 de la mañana vino un soldado, creo que fue el jueves, lo leímos hace poquito, el jueves 8, ¿no? A las 4 de la mañana vino, me trajo una convocatoria y al otro día a la mañana, tempranito, me presenté en el cuartel y de ahí me llevaron a Malvinas, así en forma abrupta, sorpresiva. Sí, recordamos que Malvinas es una causa justa, es una tierra, en realidad son 200 islas, pero hay 2 islas más grandes, que se encuentran a 480 kilómetros de la Argentina, y en ese momento ustedes recordaban que fue un gobierno militar del 76, y llamaron a los jóvenes de entre 18 a 20 años a participar, y llegaste, ¿no?, ahí a Malvinas. ¿Y cuáles fueron esos temores allá en Malvinas? Ay, eso ya, esa respuesta puede durar todo el programa. De alguna manera, yo le decía a David hoy, a Alberto y a todos los oyentes, para tratar de resumir, es tan grande este tema, que intenté resumirlo en una hoja, o por lo menos dar un pantallazo de 2 instantes, porque en realidad la guerra duró 74 días, y cada segundo, cada minuto de la guerra es una historia en sí, larguísima. Traté de resumirla en una hoja, en 2 momentos. En el momento del combate finalizado y en el momento de la posguerra. Si me permiten les leo y después te puedo contar todo lo que acá no está. Dale, ¿Sí? dale, y después te vamos a hacer Son unos minutos nada más. también. Sí. No tiene mucha, digamos, mucho trabajo este escrito, simplemente me senté a tomar mate y lo escribí así de una, como dirían los muchachos, no tiene correcciones, está de puño y letra, verán, pero es como que me saqué lo que tengo en la cabeza, en el corazón y lo escribí. Y es una historia de vida, Bien. claro. Y es una historia de vida, por supuesto. Es para tratar de resumir y empezar distinto un programa. La única vez que contesto por radio fue con Pablo Bongarrá, pero había pasado un mes del combate o del fin del combate. Bueno, el combate ha terminado. No puedo entender lo que sucede. Mi cabeza está enferma. Millones de imágenes se proyectan en un segundo en mi mente, en el silencio del final. Los ruidos de la guerra suenan todos juntos otra vez. El silbido del proyectil, el estruendo de las bombas, los gritos desgarradores, los pedidos de auxilio, los llantos. Todo ha terminado. Pero los aviones siguen imaginariamente pasando en el cerebro y ametrallando otra vez. Los barcos bombardean, los ingleses y gurkas siguen disparando. El combate ha terminado. El olor a pólvora impregna y tiñe la neblina y le da aliento de muerte a la isla Soledad. La cabeza está enferma, los pies congelados, las piernas endurecidas, todo el cuerpo duele, hasta los huesos, los labios cortados, la piel también, la garganta seca por el frío, el estómago vacío y el alma quebrada y los ojos mojados. El combate ha terminado. ¿Por qué, Dios mío, te has llevado al maestro, a mi hermano Julio Cao y otros 631 soldados? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Ahora soy un prisionero de guerra. Ya no tengo mi fusil, mis granadas, mi ametralladora.
No tengo nada en este valle de sombra de muerte y neblina. Me miro y no entiendo. Tengo las manos manchadas, he disparado, he robado para comer, he usurpado casas para conseguir abrigo, pan y agua. ¿Por qué, Dios mío, el enemigo ocupa ahora nuestras tierras? ¿Por qué me has entregado en sus manos? No entiendo. Él es mi amo ahora, él dice dónde debo estar, dónde debo dormir, soy su botín, y las horas y los días pasan. El enemigo finalmente me ha liberado. ¿Y ahora? ¿Cómo sigo? Ya no soy el de antes. Nadie regresa de la guerra tal como se fue. El bombardeo inglés destruyó también mis proyectos. Ahora debo pelear la batalla de la vida. Estoy solo, estoy en silencio. La posguerra también es atroz. Creo que nadie sabe cómo ayudar a un veterano de guerra. Tuve que mirar hacia arriba, limpiar las manos, recrear los huesos abatidos, limpiar la maldad del corazón, quitar los pies del lodo cenagoso y ponerlos sobre la roca y enderezar mis pasos. Pero ya estoy en paz. Ya han cerrado las heridas del combate, aunque nada se borra de la memoria. No sé cuándo terminará esta última batalla, no sé cuándo llegará el suspiro final, pero estoy en paz. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mi nombre está escrito entre los que juramos defender la patria hasta perder la vida. Vos también lo hiciste, ¿no? También. Y así lo hice, lo di todo. Abrazo a los que en el combate ofrendaron sus vidas y a quienes se quitaron sus vidas después del combate. Qué experiencia. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Vos entendés lo que es un valle de sombra de muerte? Yo no lo entendía hasta encontrarme en el valle donde la muerte está al lado. Muchas veces leemos y no entendemos. Jamás había entendido o había sentido lo que es un valle de sombra de muerte hasta que estuve ahí. Ni siquiera un cementerio, porque en un cementerio prácticamente hay paz. Pero en el valle de sombra de muerte es eso. Es donde están los gritos, donde la gente se muere a tu lado, donde están los llantos, donde está todo eso. Y la muerte puede llegar en cualquier minuto. Eso es parte de la guerra. Estás en un valle de sombra de muerte. Carlos, en ese momento vos ya conocías al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo era cristiano desde la adolescencia, desde mis 13 años, yo creí en Dios. ¿Sí? Ricardo Zanino, un hombre que ya no está en la tierra, me explicó, me habló de Dios, me habló de la Biblia y la creí y le di mi vida. 13 años, así que yo en mi juventud ya era cristiano. Y en ese momento que vos te encontrás en Malvinas, ¿te enojaste contra el Señor por haberte llevado? Señor, ¿por qué permitiste esto? Porque nosotros pensamos muchas veces, por ahí erradamente, que si uno sigue a Jesucristo, todas las cosas nos van a ir bien, todo va a ser lindo. No pensamos nunca que vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Ahora te encontrás ahí, en Malvinas. Tuve algunas horas de preguntarme, ese no entiendo que acabo de escribir, es parte de eso, porque estoy acá. A mí me llevaron en un día, en prácticamente 48 horas a Malvinas, y caí en Malvinas y estaba mirando y todo era movilización militar y yo tenía mi granada, mi fusil, mi antiaérea, mis bombas. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué estoy? No fue enojo, fue preguntarme por qué a mí, pero ¿para qué? ¿Y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? Porque si soy cristiano, ¿qué tengo que hacer en combate? Cuando llegue el momento, ¿disparo a matar? O sea que hubo esto también lo conté en el colegio, sí, donde me inició, y fue realmente una de las mini crisis que tuve en mi cabeza. Me duró poco, me duró 2 horas, hasta que decidí, o 2 horas, un par de horas, digamos, y decidí, bueno, acá estoy, no sé por qué estoy, pero estoy, y tengo que defender a la patria. Juré defenderla hasta perder la vida. Lo habíamos hecho vos también en el servicio militar y lo tenías que hacer, así que había jurado defender a la patria y lo hice. No entendía el por qué,
estábamos aislados, pero lo hice. Y después, una vez que me cayó la ficha, dirían los chicos, sí, bueno, quedé ahí y decidí, y bueno, me alisté a hacer lo que tenía que hacer como soldado. Ahí escribo, disparé, Sí, sí. disparamos. Fue así. Hubo un antes y un después también, como nos compartías. Pero mi pregunta también es, ¿por qué o cómo volviste de Malvinas? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O a qué apunto? He conocido a muchos excombatientes también que han cargado y siguen cargando con esa mochila de posguerra, y como hemos escuchado, fueron más las muertes por suicidio después de la guerra que en el mismo conflicto bélico. Y hay muchas personas que no pueden superar ese trauma, que yo a duras penas lo puedo imaginar porque obviamente no transitamos por esa experiencia. Vos transitaste por esa experiencia. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Y cómo vivir, no? En el después Claro, de Malvinas. Un poco también lo que escribí, ¿no? ¿Cómo vivo después? ¿Qué es lo que hice yo secularmente? Fue disparar, rajar, aislarme, salir, irme. Traté de enfocarme en otras cosas. Intenté olvidarme del Malvinas. Y esto es una experiencia que parece que se repite, porque hay varios excombatientes que dicen que durante muchos años y hasta décadas ni hablan ni nombran esto. Escuché varias personas que hicieron algo También, similar. discúlpame, Carlos, hay que recordar, creo que ya todo el pueblo lo tiene presente, pero qué mal se trató a los excombatientes cuando volvieron. O sea, era como que había una vergüenza nacional, en lugar de recibirlos como héroes. Y vos corregime, Carlos, porque yo muchas cosas no me acuerdo, pero el regreso, ¿vos cuándo volviste acá al país? Y del 15, 16, 17, 18 de junio... ¿Volviste a través de Uruguay o directamente de Argentina? Hicimos Malvinas, Puerto Madryn con el Canberra, y de Puerto Madryn, Campo de Mayo. Vos viniste directamente, pero hay otros prisioneros de guerra que entraron vía Uruguay y llegaron el día que comenzaba el Mundial de Argentina. Estábamos todo el pueblo festejando cuando en realidad había una tragedia. Y creo que eso también le jugó en contra, ¿no? La falta de reconocimiento lo del Mundial de haber dado la vida. No me acuerdo, pero es cierto, nos escondieron, eso se escucha por todos lados y es correcto. Nos escondieron, no se hablaba, nos taparon. Yo creo que el Estado no supo ni sabe actuar con nosotros. La sociedad no sabe, nuestras familias no saben. De hecho, acá está mi hijo, y este tema nosotros en casa no lo hablamos. En 29 años que él tiene, no lo hablamos en familia, ¿no es cierto? No lo hablamos. No lo hablamos. No lo hablamos en familia, no se habla en la sociedad, creo que no se sabe cómo tratar. Es más, el Estado, después de 37 años, jamás, nunca me revisó. El Estado no sabe en qué situación estoy, jamás un médico del Estado me vio, un psicólogo, un sociólogo, no saben nada de mí, no saben, el Estado no sabe. Entonces cada uno se arregló como pudo, yo me aislé, hasta que un día, después de 25 años, un muchacho que combatió conmigo me dijo, me encontró en la playa y me dijo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Sos mi hermano, combatí al lado tuyo y me abandonaste. Tuve los pies congelados, tuve que en la posguerra tuve que curar mis pies y vos no sabés nada de mí, ¿cómo puede ser? Pero vos, si sos mi hermano, mi hermano del alma que combatiste al lado mío. Me sacudió, me tiró palabras. Daniel Sartre se llama, un muchacho que ahora hablamos de vez en cuando, nos queríamos, nos apreciamos, y realmente tenía razón. Yo me aislé, mi forma de actuar, casi te diría, no sé, por un sentido de supervivencia podría llamar, no lo sé, si algún psicólogo o sociólogo podría decirlo, pero yo hice eso. Me aislé, me fui, me dediqué a otras cosas, a mi familia, a trabajar, a estudiar, al deporte, y como que traté de olvidarme de esto, pero está ahí, jamás de la memoria puedes borrar estas cosas, y pasadas las décadas pude volver a hablar y a contactarme con muchachos, aunque no tan frecuentemente porque hay cosas que no me gustan,
pero esa fue mi actuación secular, por decirlo de alguna manera. Y en la vida, bueno, mi base en la fe y todo lo que uno aprende a lo largo de la vida cristiana me sirvió para mantenerme y formar mi familia y tener un vínculo casi normal. Aunque cuando uno dice a un psicólogo casi normal, el psicólogo te dice ¿qué es normal? Son relativos. Solamente 20 minutos estuvo con un psicólogo en la vida. Allá cuando estabas en medio de la guerra, ¿qué versículo te daba apoyo o en qué versículo te apoyabas para poder pasar ese momento de tanto dolor? El escrito que hice se basa en un párrafo de los Salmos que yo tenía muy claro en mi mente. En mi adolescencia tuve algunas crisis profundas por mi situación, y cuando conocí a Dios o pensé en Dios o me convertí a Él, nosotros los cristianos decimos convertirnos a Él, el versículo que más representaba lo que había vivido era ese que decía que Dios puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. Esos versículos, esa enseñanza, esa vivencia la tenía muy clara. Así que también en la posguerra, así como fue en la adolescencia un ejemplo, eso fue un representativo. Pero lo que entendí mucho es eso que escribía el salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo, después del 1 de mayo, que fue el primer bombardeo, dormía plácidamente. Los primeros días no, porque las bombas caían cerca, pero después del 1 de mayo todas las noches dormía. Cuando me despertaba me miraba, realmente, para saber dónde estaba. Claro. Sí, sinceramente me miraba y apoyado siempre en el Salmo 23. Sí. Ese salmo tan precioso que nos es de tanto apoyo a los hijos de Dios. Una de las cosas también que aprendí es que la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. Y nos preguntan a veces cómo un libro tan viejo puede ser tan actual para nosotros, y sin embargo nosotros respondemos que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para personas de toda época, de toda cultura y nación, para personas de todo grupo etario y toda clase social. He escuchado por ahí una frase que me gustó, que es que la vida está llena de preguntas, de interrogantes, pero la Biblia está llena de respuestas. Quizá no todas las que quisiéramos tener en esta vida, ¿no? Pero está llena de respuestas. Y de hecho, respuestas como cómo criar a los hijos, respuestas de cómo vivir nuestra sexualidad con propósitos, como escuchamos en el otro programa, respuestas como qué hay después de la muerte, me lo hizo un alumno en estos días, respuestas como qué sucede con las naciones que rechazan a Dios o cuando obedecen a Dios las naciones, respuestas como cuál es la diferencia entre el diseño entre el hombre y la mujer, cuál es la función de la iglesia y del Estado en la tierra, cómo puede una persona volver de la guerra, ¿no? Y enderezar sus pasos, como mencionaste, papá. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones? La Biblia está llena de respuestas, el Evangelio nos trae respuestas. Y para cerrar este bloque, y vamos a recibir algunos mensajes luego de escuchar una canción, entender sobre todas las cosas que nuestra vida es como un barco. Y nosotros le tenemos que dar el timón a Dios de nuestras vidas para que Él nos dirija a buen puerto. Van a venir tormentas, ¿no es así? Olas, y algunos, como hemos escuchado, han transitado por ese valle de sombra de muerte. Y ahora veremos también en el próximo bloque que Jesucristo transitó por ahí, ¿no? Pero esta es la historia de Malvinas. Así que vamos a un tema musical y ya volvemos con más Iluminados por su palabra. Pastor, nada a mí me faltará, en sus verdes pastos me hace descansar, de sus aguas me dará, mi alma Él restaurará, por senderos de por amor
más iluminados por su palabra. Confiado está mi corazón, decía Jonathan Jerez. Mientras nos llegan saludos, por ejemplo, de Nilsa Esponda, de Olga Costa, también feliz programa, amigos, escuchándolos. Saludos al invitado, Alicia Yunes. Buenas noches, chicos, los felicito, hermoso programa. Nancy también nos dice besos. Cita Zucoli de Merlo nos escucha. Malvi Roth de Paso del Rey. Karina Inés, saludos. Nuevamente Olga, un abrazo a tu papá David, veterano, héroe de Malvinas. Saludo de Sergio Daniele. ¿Cuántos saludos? Katy también nos dice saludos hermanos, qué buen programa. Gracias Carlos por compartir tu testimonio. Nos dice también Diego, hermoso programa. Gracias por hacernos reflexionar en nuestra historia y en el poder del Evangelio. Oramos por esos excombatientes de Malvinas y por las familias de aquellos que no volvieron. Carlitos, hermosas palabras que escribiste en ese papel. Emocionante. ¿Qué más tenemos por ahí? También Damián Vigliani nos manda excelente programa, impactante, dice. Aníbal Laguzzi, bendiciones, buen programa. Saludos a Carlos de parte de familia Laguzzi. Leo nos dice saludos amigos, impactante el testimonio, ver cómo aún en la dura prueba que te tocó pasar, el Señor lo tornó para bien y hoy puede ser testimonio para muchos. Y hablando de testimonio, recuerdo en la marcha por la vida, cómo los excombatientes también nos compartían acerca de defender la vida, ellos que estuvieron, ¿no? Ustedes que estuvieron tan cerca de la muerte y entienden la diferencia entre la muerte y la vida, cómo tenemos que defender la vida. Muy buen programa, muchas gracias, saludos de Feli, Valen, Caro y Juan. Y también nos dicen por aquí un tremendo testimonio que muestra lo que la gracia de Dios puede sanar y restaurar vidas después de momentos tan duros. Gracias Carlitos por compartirnos tu experiencia, que Dios te siga bendiciendo. Saludos para todos de Gaby y Joana. Nos dice también Mauricio López, saludos para todos, Dios los bendiga, muy buen programa. La familia Sosa como siempre, saludos a todos, muy buen programa. También acá Dami Luli de Paso del Rey, escuchando con mucha expectativa. Que el Señor los bendiga, saludos. Sí, tengo que tomar un poco de agua después de tantos mensajes que hemos recibido. Y qué experiencia, ¿no? ¿Cómo fue allá en Malvinas? ¿Cómo llegaste? ¿Dónde estuviste? Llegamos el domingo 11 de abril, estuvimos dando vuelta por todos lados. Ahí se notaba que fue todo muy rápido. Hasta que no sé qué día de abril... nos quedamos en la primera línea de una zona que está a 3 kilómetros de Puerto Argentino, en la isla Soledad, abajo de un monte, Sapergil. Y ese era nuestro sector, mirando el mar en primera línea. Así que esperando al enemigo durante todo abril, hasta que el primer día de mayo se iniciaron los combates, con bombardeos, con aviones que ametrallaban. Así que eso fue el resumen de cómo fue allá. Llegamos, dimos vueltas hasta llegar en la primera línea. ¿Estabas en alguna trinchera o cómo se guarecía? Teníamos un pozo, el famoso pozo de Zorro que vos habrás hecho en la Colimba. Es un pozo que tiene un ancho de aproximadamente 1 metro, 1 metro y medio, un alto de 1 metro más o menos, como para estar parado y poder disparar. Mi rol era tirador en primera línea, mirando el mar. Si los ingleses bajaban por ahí, acá estaba Carlitos para tirarle, y todos mis compañeros de combate, que éramos 50. Los ingleses bajaron por los montes un poquito más a la derecha nuestra y como que avanzaron por nuestras espaldas, nos dimos vuelta y los teníamos ahí los últimos días. Pero estábamos en un pozo de Zorro que a los pocos días se llenó de agua, hubo que salir de ahí, entonces estábamos en tierra. ¿Alguna experiencia así que vos recuerdes, que quieras compartir con nosotros? Millones. Cada minuto de la guerra es una historia. Cada segundo es una historia que pasa por la cabeza, que pasa por el alma, que pasa por el ruido. Puedo contarte cuando caminamos por los campos minados para comer. Puedo contarte cuando las bengalas estaban arriba nuestro y veíamos si estaba el enemigo y disparábamos. Puedo contarte cuando los aviones ametrallaban nuestras posiciones. Puedo contarte cuando los barcos bombardeaban nuestro sector y el de al lado. Puedo contarte cuando hacíamos guardia a las 2, 3, 4, 5 de la mañana con 16 grados bajo cero,
14 grados bajo cero, puedo contarte cuando no había que comer porque la comida no venía, porque estábamos en combate o porque había aviones enemigos, puedo contarte cuando los aviones pasaron ametrallando Puerto Argentino y todas las posiciones, puedo contarte cuando caímos prisioneros, puedo contarte cuando cada noche se escuchaban los gritos, miles de anécdotas. Puedo contarte lo que hablábamos con un compañero de combate, en esas reflexiones en las cuales decíamos, ¿qué va a pasar en nuestra vida? ¿Saldremos de esta? ¿Moriremos? El soldado no sabe si va a morir en 5 minutos, si la guerra va a durar años, si la guerra va a durar décadas, si volvés o no volvés, y cómo volvés. Y cómo volvés. Mi oración, mi pedido era, Dios mío, si vuelvo, por favor, completo, enterito, no me hagas volver por la mitad. Eso hubiera sido tremendo y casi, no sé, insoportable para mí, pero bueno, volví entero, gracias a Dios. Pero era casi un golpeteo en la cabeza, el riesgo de que alguna de las tantas bombas que caían por ahí te cayera cerca y con la onda expansiva pasará algo. Claro. ¿No? O una mina cuando uno fuera a buscar alimentos, como vos Sí, decías, y todo sí, eso. fuimos a buscar corderos. Yo en realidad no, había unos más guapos que yo, que fueron a buscar corderos a los campos minados, porque no llegaba la comida todos los días. Se bombardeaba, claro. Entonces había que comer. Y algunos correntinos y chaqueños eran más guapos que los porteños, iban a buscar corderos a los campos minados hasta que alguno voló, ¿no? Y ahí se acabó todo. A mí me tocó la triste experiencia de ir a los campos minados a buscar a aquellos heridos, sí, porque los camilleros nuestros estaban con los pies congelados. Estaban desbordados también. Fueron, ¿no? sí, es una de las tantas experiencias. O sea, lo que hay que saber es que cada minuto es una tortura, o una vida, o una experiencia inigualable. No hay palabras para contar lo que uno vive en esos momentos. Es muy difícil transmitir. No existen palabras para decir lo que uno siente cuando te cae una bomba cerca, o cuando un avión te ametralla y cerrás los ojos y te mirás a ver si estás entero, o te despertás y no sabes dónde estás, si estás en el cielo o estás en la tierra, ¿sí? Bueno, eso quizás es lo que hace que el ser humano no soporte esa presión y después provoque tantos suicidios, porque el ser humano no puede responder a ese estímulo. No estamos preparados para eso. Habrá hombres de guerra, no era yo, no era la mayoría de los que fueron. No éramos. Conocí un solo hombre de guerra en combate, puedo decir. Seguramente había muchísimos más, ¿no? Pero de los que estuve cerca. Un suboficial que casi que disfrutaba tirándole los aviones que pasaban ametrallando. A ese hombre, gran hombre, después lo despidieron del ejército, lo echaron. Y echarlo del ejército es quedarte afuera, ¿sí? Nos contabas acerca de la experiencia tan cercana a la muerte, y me recuerda una estadística científicamente correcta. De cada 10 personas que nacen, 10 personas mueren, ¿no? La muerte es algo que nos sorprende, todos vamos hacia ese camino, y la Biblia da respuestas también, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Y ahora también recuerdo una frase que leí de Charles Leiter, sí, en un libro, que decía que la historia humana está repleta de anécdotas, de guerras, de violaciones, de calamidades, de fuerza del más fuerte hacia el más débil, de maldades, de pecado. Y sabemos que en algún momento vamos a transitar, ¿no? Y la pregunta también que nos hacemos, y nosotros ya la hemos respondido en nuestras propias vidas, es si los oyentes están preparados para este momento. Porque está establecido, también dice la Biblia, que todas las personas mueran una vez y después de esto el juicio. Y la muerte y el Hades entregaron sus muertos, dice la Biblia en Apocalipsis. Y ahí está el juicio en el gran trono blanco. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, esos fueron entregados a la muerte, al infierno.
la segunda muerte. Esa es la segunda muerte. La primera muerte es esta que tenemos en la vida, que la paga del pecado es la muerte, es decir, que tal cual causa y efecto, como somos pecadores sabemos que vamos a morir y nuestro pecado nos separa de Dios, pero también advertimos a las personas que nos escuchan si están preparados para transitar y pasar por este portal de la muerte y rendir cuenta, como todos vamos a tener que hacer delante de Dios, ¿no es así? Y para rendir cuenta tenemos que entender que hay alguien también que transitó por la muerte, por este valle de sombra de muerte, y es Jesucristo, quien murió en lugar de nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y Él vino y llevó nuestros pecados y lo hizo en una cruz y derramó su sangre y fue sepultado y resucitó al tercer día, y de esta manera venció el pecado, venció a Satanás y venció a la muerte de una vez y para siempre. Y Él, resucitado y a la diestra de Dios, hoy ofrece vida eterna. Vida eterna. La vida eterna es eternidad en los cielos con Dios, eterna vida con Dios, cielos eternos, una vida permanente cerca de Dios, pero también es la vida de Dios en mí. Es esta vida que me llega a través de Jesucristo, es esta vida que me transforma, es esta vida que me cambia, es esta vida que me da propósito, es esta vida que me da una nueva perspectiva, es esta nueva vida que restaura mi relación con Dios, porque somos enemigos por naturaleza de Dios, pero Jesucristo vino a morir por nosotros y muriendo nos reconcilia, nos hace amigos de Dios para que nosotros podamos llamar a Dios Padre. Y hoy tenemos la nueva vida y tenemos esta esperanza. Hay dos términos que usaste, Carlos, en tu escrito que quiero destacar ahora. Dijiste, pasé por la conversión. Utilizaste ese término con respecto a Jesucristo. Lo que decía David, ¿cuándo es convertida, cuándo es cambiada una persona? En el momento que se reconoce un pecador, una pecadora, y se da cuenta que no tiene acceso a llegar a Dios, no tiene salvación. Y entonces clama, Señor, sálvame. Y reconoce al Señor Jesucristo como el único que puede dar vida y lo acepta como Señor y Salvador, como vos a los 13 años hiciste, Carlos, en tu vida, y hubo una conversión. Así que convertíos, dice la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio en la vida. Y justamente 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice eso. De modo que si alguno está en Cristo, tiene a Cristo, nueva criatura es, nueva persona es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y otro término que utilizaste también que me gustó, hablaste de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. El nombre de Carlos Balbuena, el nombre de David, mi nombre Alberto, está escrito en el libro de nuestro Dios. Porque ahora le pertenecemos, somos suyos y nadie nos puede borrar de ese libro, nadie nos puede quitar de la presencia de Dios, de estar bajo la cobertura de Dios, porque Él es nuestro Padre para siempre, por toda la eternidad. Ahora, Carlos, vos sos un hijo de Él, yo soy un hijo de Él, David es un hijo de Él, porque un día confiamos, creímos, aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo estás vos con respecto a Jesucristo? ¿Cómo está usted con respecto a Dios? Qué buena oportunidad que en este día, hoy ya es 3 de abril, pasó el día de festejo de ayer, pero hoy qué bueno que alguien pueda acercarse a Dios a través del Señor Jesucristo y pueda obtener la vida eterna. Qué bueno sería, Carlos, que a través de tu testimonio, de eso tan duro que a vos te tocó vivir en 1982, ofrendando tu vida por la patria, que hoy a través de este testimonio y de saber que vos fuiste sostenido y protegido por la mano amorosa de tu Padre Dios, que alguien se pueda acercar a Dios a través del Señor Jesucristo y obtener la vida eterna. Sí, realmente otra cosa que nos esboza a hablar en este tema es el Evangelio, ¿no?, transformador, pero también pienso yo la memoria y el reconocimiento, ¿no? Hoy tenemos un excombatiente y es bueno hablar del reconocimiento. El pueblo que olvida su historia está expuesto y condenado a vivir los mismos fracasos. Vivimos años opacos, vivimos un tiempo de mucha tristeza, años oscuros en Argentina, poco reconocimiento,
Y ahora estos excombatientes pasaron de ser los loquitos de la guerra a héroes. Aprendimos también como argentinos que un héroe no es una persona que tiene capa y poderes sobrenaturales, sino es una persona que da su vida por su país, que tiene valores, que tiene dignidad, que tiene entrega. Pero el reconocimiento sobre todas las cosas yo creo que es importante a todas las personas, y en este caso particular a los excombatientes, porque todo ser humano es una persona creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Toda persona tiene igual valor y dignidad. Hoy hacia ellos es nuestro reconocimiento, pero el reconocimiento es al pobre, al necesitado, a la viuda, a todo aquel, a toda persona, de toda clase social, a todo niño, aún a estos niños no nacidos que el holocausto moderno del aborto quiere asesinar. El reconocimiento a toda persona, y el reconocimiento básicamente es una opinión, es una opinión que uno tiene acerca de algo o de alguien. Pero creo que hay un reconocimiento más importante y una opinión que es la que tiene Dios acerca de nosotros, ¿no? Y por eso hablamos de este tema. Cuando Jesucristo estuvo narrando acerca de estos eventos de su segunda venida, Él dijo que cuando venga a muchos le dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Y por eso creo que el mayor reconocimiento y la opinión es la que tiene Dios acerca de nosotros. Y por eso tenemos que estar preparados para esto. ¿Qué dice Dios de nosotros? Somos sus hijos, hemos recibido el Evangelio, estamos caminando con Él, estamos viviendo de esta manera. Y por eso este testimonio y lo que escuchamos particularmente en esta noche. Pienso, y tengo una pregunta más para hacer, es ¿qué hiciste mientras voy buscando también algunos mensajes que nos van llegando? ¿Cómo fue ese día que llegaron los ingleses y los apresaron y fueron víctimas de guerra, digamos, presos de guerra? Los ingleses empezaron bajaron en la isla, avanzaron por los montes y paralelamente a partir de todo mayo fueron tomando posiciones. Él les duró o les demandó un poco más de un mes dominar todo. El 1 de mayo empezaron los combates, los bombardeos, avanzaron por los montes y los últimos días, los últimos días cercanos al 14 de junio ya estaban cerca. Cuando los tuvimos muy cerquita, los veíamos, los escuchábamos, estaban combatiendo ahí al lado nuestro. Recibimos la orden, por lo menos yo recibí la orden de repliegue. Éramos poquitos que los veíamos ahí. No puedo repetir las malas palabras que me dijo el oficial, porque yo le pregunté, estaban ahí y estábamos casi listos para el cuerpo a cuerpo con ellos. Y le dije, ¿y ahora lo tenemos? ¿Nos vamos a replegar? Me dijo unas malas palabras y me dijo, rajada, volvete. Claro, no la contás. Yo lo pensaba racionalmente y se nota que había superiores que tenían mucha más información y sabían que nosotros, los poquitos que estábamos ahí, no íbamos a poder aguantar el embate del enemigo, así que nos replegamos al puerto argentino. Y cuando llegamos al puerto argentino empezaban a bajar ingleses por todos lados. O sea, nosotros éramos un grupo aislado de 50 personas que teníamos poca información y poca visibilidad. Escuchábamos de los combates, los mirábamos, los veíamos cada noche, escuchábamos los gritos, pero no teníamos información. Así que en el momento que nos ordenan replegarnos, cuando llegamos al pueblo, ahí vemos el accionar de los ingleses que venían por todos lados. Creo que bueno, nos estás contando la historia de unos días, de unas semanas, de 70 días casi, ¿no? Uh-huh. De guerra, pero la gente no te conoce y no sabe que a los 12, 13 años quedaste huérfano, no sabe que tuviste que criar a 3 hermanas, que trabajar desde muy chico, no sabe que una familia como Alejandro y Norma te criaron, te cuidaron, que te llevaron a la iglesia, que entendiste el Evangelio, no saben que formaste una familia, que creciste, que cumpliste logros, que estudiaste hasta una maestría, que trabajaste. Que tengo 2 hijos bárbaros. y sos un ejemplo para nosotros. No saben que, bueno, lo que decís en vida, ¿no? Que cumpliste, básicamente.
Y esto lo hizo Dios, y esto Dios te encaminó tu vida, te guió, te transformó, sos un ejemplo para nosotros, para la iglesia también, para tus hijos, tu esposa. ¿Cuál es el mensaje a la gente? ¿Cuál es el mensaje a los excombatientes que quizá trataron de remendar su vida, y restaurar o vivir con moralismo, con fuerzas, siempre, ¿no? De alguna manera el ser humano trata de superar etapas. Pero ¿cuál fue la diferencia en tu vida y qué hay mensaje para ellos, para ir concluyendo ya? Si te tengo que decir algo para todo público, para cualquier persona en la sociedad, a mí siempre me gustó pensar, una palabra que se mal usó, en modelo. Para mí hay dos modelos de vida: el modelo cristiano y el modelo no cristiano, el camino cristiano y el otro, el camino angosto y el ancho. Está muy claro eso para todos. Muy pocos elegimos el camino angosto, el modelo cristiano, los fundamentos de la fe y las enseñanzas. Yo lo elegí en mi adolescencia y lo seguí e intenté no salir de él. Así que si tengo que decirle algo a toda la sociedad, elijan el mejor modelo, estoy convencido. Había viejos cuando yo era pibe, 13, 14 años, 15, había unos viejos, Américo Bigliani, Antonio Ortiz, Alejandro Maciota, que todavía vive, Armando Secchi, e hinchaban para que nosotros leyéramos la palabra de Dios. ¿Cómo hinchaban esos viejos? Y hinchaban en la palabra, lo que vos dijiste, pero y no faltes a las reuniones. Pero vos no lo decís con tanta altura como los viejos de antes. Los viejos te hinchaban, te decían la palabra, yo no entendía tanto. 50 no soy años viejo después, yo todavía, 40 años después, 45 años después, uno, y habiendo pasado estas experiencias, te das cuenta que esos viejos hermosos tenían razón. Así que mi consejo a toda la audiencia es: elegí el camino angosto, elegí el camino de Dios, el otro te lleva mal. Ahora, para los excombatientes, que es la segunda parte de tu pregunta, y yo voy a decir algo incómodo para todos, quizás los excombatientes, porque no adhiero a todos sus pensamientos. Algo incómodo voy a decir, me va a causar quizás hasta algún problema, no sé. Muchos de mis amigos excombatientes, de los que estuvieron a mi lado en combate, viven prácticamente por la causa Malvinas. Ellos viven, la verdad que le dedican la vida. Muchos le dedican la vida. Y hoy Malvinas es un tema porque le dedican todo el tiempo de su vida a este tema. Han conseguido beneficios y apoyo a los excombatientes que nadie hubiera conseguido si no se hubieran movilizado. Solamente ellos por su trabajo lo consiguieron. Porque Malvinas es su tema, es su vida. Yo no lo siento así. Malvinas en mi vida es una parte importantísima, me marcó a fuego, estoy marcado por Malvinas, ¿sí? Tengo las heridas cerradas, pero las tengo. Mis heridas en el corazón están, en el alma están, en mi recuerdo están, en mi memoria están, los ruidos los tengo en la cabeza, las imágenes las tengo en la cabeza. Pero yo les dije a ustedes, no viví para Malvinas, es más, traté de huir para dedicarme a otra cosa. Hoy trato de equilibrar un poquito eso y dedicarle un poquito de tiempo a cada cosa, ¿no? Así que a mis amigos excombatientes los veo como ayer, como el 2 de abril, como el 1 de abril, los saludo porque hay algo que sí podemos estar contentos y satisfechos, porque así como vos juraste, Alberto, dar la vida, mis amigos también las dieron y juraron, y te aseguro que había jóvenes que estábamos dispuestos a morir. Entonces eso se lo debo reconocer y los abrazo, porque cuando abrazo a ellos me acuerdo de los que murieron, los que quedaron allí. Claro, entonces ellos sí merecen nuestro reconocimiento, nuestro homenaje. Siempre pido a Dios que consuele las familias. He visto padres caminar a recibir una medalla de un hijo que quedó allá. Y eso te quiebra el alma. Entonces los voy a ver cada 2 de abril y quisiera que tengan paz.
¿sí? Yo la tengo, Lo escribí. tengo paz. Quisiera que ellos tengan paz también. La paz que da el confiar en Dios. El Señor Y, Jesucristo. sí. Justamente es uno de los puntos que tenemos que destacar de esta guerra de Malvinas, de este punto histórico tan doloroso para el país. Y nosotros, como ciudadanos de la Argentina, decimos que las Malvinas son nuestras, las tenemos en el corazón. Son nuestras, ninguna Son duda. nuestras, claro que sí. Están Pero ocupadas. también decimos que el Señor Jesucristo es el que da la paz. Y a través de este hecho tan doloroso que es la guerra de Malvinas, queremos destacar que el Evangelio trae la paz, que el Señor Jesucristo trae paz a la vida, que el Señor Jesucristo puede desatar todas esas ataduras que puede haber de la violencia que uno tuvo que vivir, de los momentos difíciles, los momentos dolorosos que les tocó y les toca vivir aquí en el país después de la posguerra. El Señor Jesucristo puede destruir todas esas barreras y puede dar la paz que únicamente Él la puede dar. Mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice en San Juan, sino confíen en mí, yo les doy la paz. Y mirar para adelante, no mirar para atrás. Pablo dijo, me extiendo a los que está delante, no que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta, ¿no? Y esa es la diferencia que tenemos. Miramos para adelante, miramos a Jesucristo, el autor, consumador de la fe. Él es aquel que nos ha dejado un ejemplo y también el que murió por nosotros, y miramos hacia Él para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y después de estas reflexiones también unos últimos mensajes que nos han llegado. Hemos escuchado hoy una historia viviente y vibrante acerca de Malvinas, pero también del poder del Evangelio transformando a mi viejo Carlos Balbuena. Dice, buenas noches, muy buen programa, mandarle un abrazo gigante a tu papá David, Dios los bendiga, impresionante testimonio de Carlos, nos dice Mariana. Nos dice también Rufino, querido Carlos, gracias por compartir tu testimonio, hermoso programa, escuchando en el camino al trabajo. Abrazo y bendiciones de Ricardo y Priscila Cariños. Nos dice también Johnny, nos dice, mi esposa y yo nos sentimos bendecidos pudiendo recibir este testimonio de un hermano tan amado. Cariños David, Albert, Carlos. Nos dice Raquel también, hermoso testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Saludos a los tres. Y un audio final tenemos para despedirnos, si les parece. ¿Ya terminó el programa tan rápido? Lástima, uno quisiera seguir charlando, pero realmente ha sido una bendición, Carlos, y te damos gracias por haber estado acá dando tu testimonio, que no es fácil contar todo lo que uno vivió, y gracias por el ejemplo de vida que vos nos das a nosotros. Y uno recapacita y dice, si Carlos pasó todo esto y sigue adelante y pudo crecer espiritualmente y en lo secular, ¿qué de nosotros que nos quejamos por pavadas a veces? ¿Cuánto tenemos que pedir perdón a Dios y aferrarnos del Señor Jesucristo para seguir triunfando en la vida en el nombre de Él? Aferremos al Señor, a su palabra, y sigamos mirando hacia adelante, a nuestra meta que es Jesucristo. Gracias por venir, viejo. Gracias. Domingo 11 de abril. Realmente un mensaje, un testimonio muy desgarrador que me Mensaje hizo de Silvia. revivir ese momento tan triste que tuvimos los argentinos. Quería mandarte, Carlos, un agradecimiento por tu actitud en la guerra. Oramos mucho por ustedes, oramos mucho por vos también, porque sabíamos que estabas en ese lugar. Oramos cuando volviste, porque sabíamos que estabas muy dolido y tu situación la conocíamos en la iglesia, y oramos. Alberto compartía ese tiempo con nosotros y estábamos todo el grupo de jóvenes en la iglesia en esos años, orando mucho por todos nuestros queridos soldaditos que estaban en el sur. Te mandamos un abrazo fuerte, un abrazo para Alberto, para David, un programa hermoso, muy emotivo, que nos ha hecho traer a la memoria momentos que la verdad fueron muy tristes. Pero como decías, los que leías, la roca es Cristo. La roca es Cristo. A Él sea la gloria que te salvó y que hoy te da una nueva vida. Dios te bendiga. Gracias a Chiche Díaz, a Isabel Ortiz y a Olga Costa
por acompañarnos también y nos mandan saludos. Será hasta la próxima con más Iluminados por su Que Dios los palabra. bendiga.